Muy buenas noches, compañeros, con todos ustedes. Buenas noches con todos. Esperemos unos minutitos que se conecten el resto de compañeros. Eh, Aaron, ¿quiere decir algo? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, dígame. Sí, lo que pasa es que aún estoy en el trabajo y quisiera que me consideren para opinar primero porque tal vez me toque viajar a mi casa. Solo eso, ¿no? Ya, Aaron, no hay problema. De ni modo. ¿Será que va a salir con la cámara? Bueno, buenas noches con todos. Empecemos esta reunión. En esta semana habíamos quedado en revisar la película Ladrón de Bicicletas, que es una película clásica del neorrealismo italiano. El neorrealismo es un movimiento muy importante dentro de la cinematografía mundial, ya que surgió después de la Segunda Guerra Mundial en la Italia destrozada, y en donde se hacían algunas producciones eh, que reivindicaban más bien la posición fascista de Mussolini, de los sectores privilegiados de esa sociedad, y el neorrealismo surge como un movimiento contestatario, no solo a esas películas que se hacían en Italia, también un poco a la invasión que ya se veía en esas épocas del cine norteamericano, sino que es un movimiento que se plantea reivindicar al ser humano, reivindicar a la gente de los estratos populares, ¿no? Y maneja una estética muy especial, en el sentido de que se asemeja más al documental porque trabaja en exteriores, trabaja con personajes que no son actores profesionales, trabaja con luz natural, y esto es un poco de las características del neorrealismo. Como siempre, pasemos a primero a las impresiones que ustedes tuvieron con esta película, cómo la sintieron, cómo se sensibilizaron, antes de pasar ya a hacer un análisis ya más lógico, más profundo de esta película y de todo este movimiento. Vamos con Aaron, por favor. Sí, muy buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches, Carlos. Realmente al inicio, cuando estaba viendo la película, me parecía un poco sencilla, ¿no? Pero analizando bien la película, pues vemos que no es simplemente lo que uno ve a través de los ojos, porque hay cosas que toca interpretar, en el sentido de que yo me decía, pues, tanto problema por una bicicleta, o sea, como que, como dicen por ahí los cineastas, o sea, la presa codiciada no era tan importante,
desde mi punto de vista. Entonces yo decía, pero es una película tan elemental, tan sencilla, todo lo demás, pero es una película, analizándolo bien, una película muy profunda, en el sentido de que hace referencia a la posguerra, ¿no? Que se vivía en Italia y bueno, y lo que decía ahí pues es que había tanta pobreza y el niño que actuaba con su papá también hay simbolismo en ese niño. Significa que pues de pronto la nueva Italia se veía, tenía su esperanza en la niñez. Ellos no habían vivido tanto ese tipo de guerra y todo lo demás, entonces veían como que los niños pues a futuro pues serían quienes saquen adelante a Italia, porque había mucha pobreza, había muchísima pobreza después de la guerra y todo lo demás, y había diferencias de clases sociales. Cuando están en un lugar, restaurante, comiendo una pizza, ahí se hace referencia al antagonismo tradicional que hablábamos otra vez, ¿no? Personalmente hablaba de eso, ¿no? De que siempre hay la oposición que viene por tradición entre ricos y pobres, el antagonismo, ¿no? Había un contraste del niño que sabía coger los cubiertos y todo lo demás, todas esas cosas, pero el papá le decía al niño que no se preocupe, ¿no? Que lo importante era disfrutar. Era un niño que de pronto al papá lo llenaba de optimismo y todo lo demás. Y dentro de esta película también veo que hay dos antagonistas, ¿no? Desde mi punto de vista, por supuesto, ¿no? Uno, pues, es la pobreza, la lucha que él tiene constantemente contra la pobreza. Y el otro, pues, es el ladrón de la bicicleta, ¿no? Justamente él consigue el trabajo y como requisito le pedían una bicicleta y su esposa se desprendió de algo que tenía un valor sentimental, como era la sábana, ¿no? Y dentro de estas sábanas también hay un simbolismo, en el sentido de que a veces la familia cuando es unida, o sea, no le importa desprenderse de cualquier situación con tal de que pues puedan salir adelante, ¿no? Porque la herramienta para el trabajo era en ese caso, era su bicicleta, que estuvo trabajando y todo lo demás, y le robaron, ¿no? Y también, para no hacer más largo el asunto, porque los compañeros también van a dar su aporte más adelante, en el momento en que siempre el ser humano, el pensamiento, tiene que saberlo controlar. Porque ¿qué le pasó al papá de este niño, no? Como le robaron la bicicleta, él también pensó hacer lo mismo. Pensó hacer lo mismo en frente de su hijo, robarse una bicicleta, pero no le resultó. No le resultó esto. Y de pronto le agarraron y todo lo demás. Esta película tiene un montón de cosas, no parecía sencilla. Y también, por ejemplo, el ladrón está protegido por la familia, por los vecinos, o sea, también existe eso en la realidad. Y también cuando van al lugar donde se roban las bicicletas y todo lo demás, y todas esas cosas, pues también eso hace referencia a que en ocasiones pues eso pasa, ¿no? De que se roban algo y llevan a un lugar donde desarman y ahí no pueden encontrarla. En este caso, la bicicleta, ¿no? Hay muchas cosas, mucho simbolismo en esto. El simbolismo que más, bueno, más se nota es cuando el niño, a pesar de que su papá robó la bicicleta, le agarra la manito. Como él no dice nada, pero esto es simbología, decir, papi, te entiendo, yo estoy contigo, o alguna situación de eso, y el hombre prácticamente cambió. Lo que a la final tal vez me dejó así un poco, pues, insatisfecho, porque yo esperaba de que encuentre la bicicleta, pues no, es como pasa en todo, ¿no? De pronto cuando se acaba una película es lo tradicional, ¿no? Siempre el protagonista pues logra el objetivo. En este caso pues veo que no se logró el objetivo. Muchísimas gracias por dejarme opinar en esta ocasión. De primero, porque como le decía, tengo que salir del trabajo ya mismo. Muy amable, gracias. Gracias, Deiron. Sí, pero una de las características justamente del neorrealismo es que no tenían finales felices. O sea, la corriente un poco de ellos es irse en contra del final feliz, del happy end. Entonces, por eso mismo, este es un final que se conoce como un final abierto, pero tampoco nos da como una
alegría ese final, o sea, más bien nos deja medio sensibles ese tipo de finales, ¿no? Esos finales abiertos, un poco sin saber qué va a pasar con los protagonistas. Vamos con Giovanni, por favor. Buenas noches, compañeros. Sí, la película de Ladrón de Bicicletas a mí también me dejó poniéndome a pensar una cosa, ¿no? Que prácticamente lo que estaban haciendo o lo que hicieron para conseguir la bicicleta fue un apoyo familiar. Entonces se privaron de ciertas cosas para conseguir algo, ¿no? Y él es dichoso porque logra conseguir trabajo de entre el montón de gente que estaba solicitando trabajo. Y entonces específicamente le dice, ¿tienes una bicicleta? Le dice, no. Y todo el mundo dice, yo sí tengo. Pero él es el que tiene que conseguir y tiene que presentarse. Tanto esfuerzo que hicieron que incluso yo me sorprendí, decía, para mí, ¿por qué vendían las sábanas? ¿No? O sea, decía, ¿por qué les pusieron alquiler las sábanas, no las sábanas? Pero después poniéndome a pensar, es la posguerra, estamos hablando y la señora decía, son sábanas de muy buen algodón, son de regalos, son hechas, y me acuerdo que le clasifican y le ponen en lo más alto para que sí es de mejor calidad. Para mí, el que consigue trabajo el ladrón de bicicletas es Italia, que prácticamente te estaba diciendo que Italia estaba haciendo todos los esfuerzos por salir adelante, que estaba tratando de hacer todo el trabajo necesario, cualquier trabajo que le pongan. Para mí el niño en cambio representa la esperanza que tenía Italia de un mejor futuro, ¿ya? Y todo lo que le roban la bicicleta, lo que los parientes salen a favor, para mí era como un recuerdo del pasado, de lo que tenían, de la invasión nazi, de lo que tenía, de lo que había sucedido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces era todo eso lo que arrastraba Italia, ¿no? Y te decían, ¿sabes qué? Esto nos pasó, pero tenemos una esperanza, porque incluso a él le comienzan a ayudar a conseguir la bicicleta, le comienzan a un grupo de gente le comienza a buscar, pero hasta cierto punto él ya se queda solo prácticamente, ¿no? Entonces, para mí eso fue el mensaje, para mí, un mensaje de decir, vamos a salir adelante, pero te dejan un final abierto para que tú mismo lo escribas. Para mí, los finales abiertos es para que tú mismo lo escribas, uses la imaginación y sepas que hay una esperanza, más allá de cualquier cosa. Cuando yo leí la lectura, entendí más la película, cuando leí todas las cuestiones del simbolismo, para cuando leí todos los principios del simbolismo y qué significó, y luchar contra una corriente del fascismo como era de Benito Mussolini, ¿no? Que teníamos toda la propaganda y a la propaganda decirle, mostrarle la realidad como era cruda y sensible, porque ese era porque eso, en eso se basa el neorrealismo, ¿no? De mostrarte la verdad como es, de mostrarte la calle como era, y no una propaganda en la cual te diga yo soy la solución, sino que el neorrealismo te dice fácil y sencillamente, esta es la realidad. Pero te dejo un final abierto para que tú escribas y pongas una propuesta de cómo salir de ella. Muchas gracias. Gracias también, Giovanni. Sí, vamos con Rommel, por favor. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, a mí lo que, o sea, me llamó bastante la atención de la película es como, o sea, como la historia mismo, el director me imagino, cómo, o sea, centró toda la atención en la importancia de la bicicleta, como decía un compañero anteriormente, ¿no? O sea, ¿por qué tanto drama por la bicicleta? Pero en sí la película, creo que toda la atención se basa en eso de la bicicleta. Y el director, o sea, primero muestra la necesidad que ellos tenían de esa bicicleta. Creo que él empieza a construir a sí mismo, porque empieza a mostrar, digamos, la cierta miseria del entorno, de la familia en sí. Incluso, bueno, la cuestión del desempleo, la necesidad en sí, y la bicicleta en sí representaba esa necesidad. Entonces la bicicleta era todo, pues la bicicleta significaba el empleo, la comida, la vivienda, o sea, el progreso de esta familia. Entonces ya después de que vemos todo lo que nos señalaba esta miseria y esta necesidad, entonces él
él recupera la bicicleta y creo que, bueno, al menos yo no me separé la vista de la bicicleta y cada que él se alejaba de la bicicleta, yo pensaba, cuidado, cuidado con esa bicicleta, no pierdas la bicicleta. Y hasta que se le robaron, ¿no? Y pasó todo lo que ocurrió en la película. Y bueno, la bicicleta era el símbolo de todo, o sea, era la historia de la bicicleta. Y bueno, es bastante interesante esa construcción, ¿no? De cómo plantea primero la historia para que nosotros eh, tornemos la atención a esa bicicleta. Y bueno, sobre el final, bueno, sí, es como un final que te deja pensando, ¿no? Y como decía usted, las películas del neorrealismo son así, ¿no? El final es así. Había otra película que no me acuerdo el nombre, pero es que un niño termina lanzándose de un edificio. No me acuerdo cómo se llamaba esa película. No sé si usted lo tiene presente. Bueno, pero bueno, esa es mi opinión sobre esta película. Ya, Rommel, muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera dar su opinión sobre la película? Bien, eh, hay que tomar en cuenta que esta producción es basado también en un libro que se llamaba Ladrones de Bicicletas, en donde el escritor de este libro quería reflejar la inoperancia de la policía y también la burocracia y las mafias que existían alrededor del robo de las bicicletas. Entonces, el director Vittorio De Sica coge simplemente tres elementos del libro. Primero, lo del robo de la bicicleta. Toma también esto de la burocracia que no le ayudan mucho con el trámite y lo de las mafias que hay alrededor del robo, ¿no? Que cómo se cubren y todo eso. Esos tres elementos coge él. Pero en el libro, a quien le roban la bicicleta es al escritor, a un intelectual le roban la bicicleta. Él lo cambia por un obrero para hacerlo más dramático. Le pone a un obrero que se le roban la bicicleta y tiene la necesidad, es su instrumento de trabajo porque le pedían eso. Entonces, esos son los elementos que tiene esta película en particular y que le hacen tan conmovedor. Vamos con Cristian, por favor. Bueno, buenas noches compañeros con todos. Una película bastante interesante, bastante especial, El ladrón de bicicletas, ¿no? Y que es una representación clara de esta corriente nueva, ¿no? Que para mí, igual que el vanguardismo, no tenía mucho de nueva, ¿no? Simplemente trataba de ir en contra de algo ya preestablecido, ¿no? Que para mí eso es como seguir la misma norma, ¿no? Ya lo había dicho anteriormente. Entonces sí, esta película sigue este precepto del neorealismo, ¿no? Recordemos que por esos tiempos se crearon tres líneas, ¿no? La primera que seguía la cinematografía pasada, que se concentraba en las epopeyas, en la literatura del siglo XIX, ¿no? Adaptaba eso, la segunda línea que retrataba la realidad a manera de documental, y esta que es el realismo, el neorealismo, ¿no? Que trataba de retratar la realidad, pero con cambios, con modificaciones, ¿no? No era una realidad simplemente documentada, sino era una realidad poetizada, ¿sí? Porque hacían eso, ¿no? Darle un tratamiento poético a la existencia de la realidad, ¿no? De ahí esa forma que tienen, ¿no? Que una de las características principales que tuvo, el de que netamente el final no sea feliz, ¿no? Entonces, las dos opciones que habían, o que sea un final infeliz o que sea un final ambiguo, ¿no? Que, digamos, es diferente de un final abierto, ¿no? Porque en realidad, incluso en esta misma película, no es que deja un final abierto, en realidad sabemos lo que va a pasar, o sea, sabemos la línea por donde fue el final y por donde va a terminar esta historia, ¿no? Porque hay un personaje aquí que es esta santera,
en que sienta un precedente claro, que ella le dice, pues lo tienes claro. Si para esta tarde no lo has encontrado, mañana ya no tendrás trabajo. Tu familia caerá, se derrumbará todo. Eso es simple. Y entonces lo vemos llegar al final del día y no encontró la bicicleta. Entonces, así de simple. Esa familia no va a sobrevivir. Esa es la conclusión. No hay otro camino. No, no es algo abierto. Como digo, la santera, y es el precepto principal, ¿no?, de la película, de todo lo que significa esta bicicleta, y pues nunca la recuperó. Y sabíamos lo que iba a pasar si no la recuperaba. Entonces no es un final abierto, es un final ambiguo, ¿sí? Que sabemos por dónde va, pero no nos muestra lo que ocurrió, ¿no? Que ese rumbo han tomado muchas películas, ¿no? Entonces, en base a esto de retratar poéticamente la realidad, incluye todos estos elementos, ¿no? El hecho de usar un obrero, y hacerlo de una forma un poco más, para hacerlo un poco más dramática, ¿no? Aquí, en realidad, hay diferentes situaciones que yo veo que muestra. En realidad, asumo este director, de alguna forma, en parte del gobierno de la época actual, partidario, ¿no? Porque más bien, antes que, hay en parte que muestra la inoperancia del sistema de justicia, que es cuando este personaje, cuando Richie presenta la demanda y no le dan ninguna solución, solo queda registrada y archivada, usted búsquela, esto solo se registra, ¿no? Ahí muestra la inoperancia, pero también vemos esa contraparte que muestra la aparente deslealtad entre el pueblo mismo, ¿no? Porque eso es lo que muestra en la primera escena, o sea, todo el mundo supuestamente está al pendiente de un trabajo, de lo que salga. Incluso hay un compañero que va y llama a Richie porque Richie te han nombrado, hay un puesto para ti, hay un trabajo, ¿no? Y que le dice, necesitas el empleador, que el sindicalista, más bien esto era un sindicalista, porque él no era el empleador, él lo enviaba a otro lugar en donde lo iban a emplear. Entonces, le dice, pues necesitas una bicicleta. Y él le dice, o sea, la puedo conseguir en 2 días. Entonces, no es que todos los demás compañeros, que se supone que están en una misma situación, que están graves, no es que se unen y le dicen, ¿sabes qué? Te presto mi bicicleta, en lo que consigues es la tuya. No, si no puedes, si tú no tienes bicicleta, no puedes trabajar, yo cojo el trabajo. Entonces, no, eso es lo que dicen, y yo también, y yo también, y yo también, pero tú eres albañil, no calificas para este trabajo en bicicleta. Pues no importa, cámbiame la profesión y yo cojo el trabajo, punto. Entonces, deja de importarles a todos ellos el que el otro se vaya a quedar sin trabajo totalmente, ¿no? Entonces, es esa deslealtad que nombra. Y la otra, en el momento en que toda esta agrupación respalda al ladrón de la bicicleta, ¿no? Incluyendo pues todo un barrio completo, ¿no? En que él es una buena persona, no tiene antecedentes, entonces él no fue el ladrón. Entonces, nombra eso, ¿no? Entonces, ahí es el punto de partida en donde empieza, digamos, a descender a la oscuridad mismo el personaje, ¿no? Es el primer punto de partida, de primero voy a hacer lo necesario por conseguir esa bicicleta. En cuanto a todos los sacrificios que se hacen para recuperar esta bicicleta, recordemos que hay una tradición incluso de siglo anterior que aún pasaba acá, no sé cuántos recordarán, pero a mí mi mamá, mi abuelita me solía contar, ¿no? Había esta tradición de que una mujer para casarse, y un varón, pues para casarse tenían que tener ciertas cosas. Entonces una mujer debía denotar sus dotes en el cuidado del hogar, que cómo era, pues primero tejer una colcha, ¿no? Coser y bordar ella misma sus sábanas de calidad, de material caro, ¿no? Sábanas buenas. Entonces, en realidad no son cualquier sábanas, no son las sábanas de la familia, ella lo dice, son las sábanas de mi dote, o sea, las sábanas que ella ofreció para el matrimonio, que ella puso para el matrimonio. Entonces, no tienen un significado cualquiera, fueron las sábanas con las que construyeron una casa y un hogar. Entonces, no es un sacrificio simple, ¿no? Y de ahí la necesidad de exigir tanto y que él sea renuente a que haga eso, ¿no? Y en la forma en que mira las mismas sábanas, que no son puestas en la parte de arriba por ser de buena calidad, sino porque no había más espacio en realidad.
Entonces, es este tipo de cosas, ¿no? Que es un simbolismo fuerte, ¿no? Y grande, ¿no? Entonces, para mí sí es muy poetizada toda esta vida, porque pues tampoco, toda esta película, porque tampoco la realidad ocurre tan así. Entonces, para mí el punto que sí es el mayor contacto con la realidad es la escena del policía cuando ya encuentran al ladrón de bicicletas, ¿no? Que para mí es ese contacto directo con la realidad, ¿no? Que no, para mí en ese momento este policía no representa un sistema inoperante, un sistema caduco, malo, representa un punto de conexión con la realidad y la verdad misma, porque él no le reniega, no le dice, ¿sabes qué? No te voy a dar justicia. Él incluso hace salir a la señora y habla con él en forma clara y precisa, le dice. O sea, sí, él te robó la bicicleta, sí, este es un robo, te robaron tu bicicleta. Tienes el delito, pero no tienes pruebas. Y le dice, tú acércate a la ventana y mira. Tú vas a decir que te robaron las bicicletas, pero toda esa gente que está afuera va a decir que él no es ningún ladrón, ¿no? Entonces ¿estás seguro de que quieres enfrentarte a todo esto? Dices, yo te creo, pero la gente de ahí afuera hará lo imposible porque nadie te crea. Y son más contra ti. Y así pasa, y así pasa. Entonces, y ahí él desiste. Entonces, este policía es ese contacto con la realidad misma, de que sabemos que se cometió el crimen porque no está la bicicleta, ¿no? Pero, ¿y las pruebas? ¿Y en dónde están? ¿No? Y recalco de nuevo, aquí muestro otra vez esa deslealtad del pueblo hacia con los suyos mismos, ¿no? En preferir a uno que al otro, ¿no? Y el simbolismo de la bicicleta que significa mucho, ¿no? Eh, bueno, con esta opinión, bueno, espero que no me tomen a mal, creo que es la segunda vez que hablo un poco, hasta cierto punto, contra los movimientos feministas, pero me recordó mucho a las protestas habidas, si no me equivoco, fueron este año, el 8 de marzo, en que destrozaron el carro de una mujer misma, ¿no? En que y luego salieron con que no, pues un carro no es nada contra la lucha contra el patriarcado. Señores, no estamos destruyendo un carro. Ustedes pueden ver, aquí no se robaron una bicicleta, se robaron el futuro y la vida misma, o sea, se robaron el significado de una familia completa, ¿no? Se robaron su alimento, se robaron su sueño, o sea, se robaron su pasado, su presente y su futuro. No se robaron cualquier cosa, no fue una bicicleta simple, se robaron todo eso. Entonces, a lo mismo que ocurrieron con estas protestas, no destruyeron un carro, destruyeron las ilusiones de una persona, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas, pues, aquí denotan, aquí se hacen ver, ¿no? Entonces, para mí, bueno, pues, estas son algunas de las apreciaciones mismas que tuve de la película. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Bien, quiero proyectarles un fragmento, unos 5 minutos de un trabajo que nos va a dar una mejor idea de lo que es el neorrealismo italiano. Lo vemos y después seguimos conversando, por favor. Bienvenidos a Zoom F7. En esta ocasión analizaremos un movimiento cinematográfico cuya estética emergió de la destrucción. El fin de la Segunda Guerra Mundial supuso para toda Europa un futuro desolador. Las ruinas provocadas por el conflicto bélico afectaron principalmente los territorios de Francia, Alemania e Italia, este último con mayor daño, después de vivir la invasión nazi y el régimen totalitario de Benito Mussolini. De ese panorama de la posguerra nace el neorrealismo italiano. Durante el régimen fascista, Italia tuvo una fuerte industria fílmica impulsada principalmente por el Estado, ya que el mismo Duce consideraba al cine como una poderosa arma propagandística y un medio importante para el triunfo del fascismo. A la usanza del viejo Lenin, que también pensaba al cine como una poderosa arma para educar a las masas con base en sus propios intereses. Para 1945, el cine italiano abandona por completo su función como herramienta de propaganda, y muchos de los realizadores comenzarán a retratar una Italia más real,
apegada a lo que el pueblo padecía con la posguerra. Numerosas son las ocasiones en las que la necesidad empuja y conduce hacia nuevas convenciones estéticas. En el caso de este movimiento, el bombardeo sobre la capital y la destrucción del templo fílmico que era el estudio Cinecittà condicionó a los autores a voltear hacia otro lado, a conducir la mirada fuera de los burgueses sets de filmación y colocar la cámara al interior de las casuchas en la periferia de Roma. Nuevos espacios se exploraron, nuevos actores sociales y políticos dieron voz a los conflictos. La obra de Roberto Rossellini de 1945, Roma, Ciudad Abierta, inaugura el movimiento con un crudo filme sobre los últimos momentos de la ocupación alemana, con la participación de actores no profesionales y quizás una de sus principales características. La cámara de cine sale a las calles capturando el rastro de las batallas en la capital italiana. De la obra se desprende otra característica. Se abandonaron las grandes gestas heroicas a cambio de dilemas simples, pero no por ello menos importantes. Se le dio voz a otro tipo de héroe, el hombre común. Un sacerdote, un pescador, un anciano, un padre que roba bicicletas sumido en la desesperación de no poder cuidar a su hijo. El neorrealismo nos enseñó que las grandes epopeyas podían quedar a un lado para dar paso a otro tipo de problemáticas, cotidianas y terribles. Se recuperó la esencia del cine silente, que sacrificaba el diálogo por el dramatismo de los actores. En palabras de Rossellini, se tenía que entender la improvisación como manera de entender la realidad. El recurrir a estos actores sin tablas es a la fecha una de sus principales influencias. Se trataba de traer esas historias que permanecían fuera de los estudios, de la viva voz de las personas que vivían esos conflictos íntimos. El movimiento comenzó a generar todo tipo de historias que seguían mostrando lo difícil que era para el pueblo sobrevivir tras las ruinas. Historias como El ladrón de bicicletas de 1948 de Vittorio De Sica o La tierra tiembla de Luchino Visconti. Obra icónica del movimiento que muestra una Italia triste y derrotada, aunque esto no supone necesariamente una novedad en la historia del cine. Lo importante en estos realizadores era en cómo se contaban casi de una manera documental, y quizás la más importante, prescinde del final feliz como un recurso de complacencia hacia el público. Debido a esta característica, este tipo de filmes se convertirían en una herramienta de denuncia social ante la situación que se vivía de injusticia y hambre que padecía la sociedad. Y fue, precisamente, De Sica el más destacado entre los autores, con su película Umberto D., que condensa todas las características del neorrealismo en la historia de un anciano incapaz de saldar sus deudas, y quien además convive en solitario con su mascota, el pequeño Flick. La trama está inspirada en el padre de Vittorio, homónimo al protagonista, a quien seguimos a través de su peripecia. La película sufrió en taquilla por la crudeza de su temática. El final es uno de los más angustiantes en la historia del séptimo arte. La tensión que se respira con la llegada del tren que se dirige hacia un Humberto dispuesto a suicidarse junto con su perro es intensa. Sin embargo, el final conduce a la ambigüedad y a uno de los clímax más memorables de la cinematografía mundial. La técnica se nota en los bajos presupuestos, en lo austero de la puesta en escena y la salida de las cámaras que filmaban la situación tal y como era. La iluminación se redujo a usar luz natural. El sonido no era capturado de manera directa. Se daba énfasis al doblaje y para un retrato más fiel de su realidad preferían tomas de mayor duración. Muchos de los realizadores eran militantes o estaban muy cerca del Partido Comunista Italiano, por lo que dentro de sus principios morales destaca la importancia del hombre sobre cualquier pensamiento de origen teológico. Como cualquiera de los movimientos, mucho tuvo que ver un cambio de gobierno, como la democracia cristiana que obtuvo el poder de Italia, que no vio con buenos ojos al neorrealismo por su crítica y reclamo, su acercamiento a partidos políticos de oposición y a la mala imagen que podría tener en el exterior sobre el país. Se reformó la censura y junto con la aparición de estudios de producción que comenzaron a crear películas ajenas a este movimiento, las temáticas y fórmulas que lo caracterizaron comenzaron a diluirse y directores como Federico Fellini o Michelangelo Antonioni comenzaron a hacer filmes más personales que llevaron al panorama del cine italiano a ampliar sus horizontes estéticos. ¿Cuál es su película favorita del neorrealismo italiano? ¿Quién es su director italiano favorito? No olviden suscribirse, compartir, comentar, regalarnos un like y para más información sobre cine y fotografía, visitar zoomf7.net. Hasta la próxima. Bien, este era lo que les quería presentar, que
un poco define de mejor manera lo que fue este movimiento, ¿no? Del neorrealismo. Giovanni, ¿nos quiere decir algo, por favor? Sí, más que nada quería hacerle una pregunta, maestro. ¿Verdad? Lo que pasa es que ahorita estamos viendo y algunos compañeros que han presentado algunos cortos en algunos festivales en los que he estado, ellos dicen que usan el cine de guerrilla, ¿no? Que prácticamente es algo parecido. Quería preguntar, porque ahorita me surge la idea de que tal vez el neorrealismo te estaba usando las mismas calles, la misma gente, y acá el cine de guerrilla casi usa lo mismo, ¿no? ¿Tendríamos una similitud o estaríamos hablando de algo totalmente diferente? Sí, y desde mi punto de vista, sí es algo diferente, porque el neorrealismo era gente que ya trabajaba en la industria de cine. Muchos de los realizadores, el mismo De Sica, era un actor que hacía estas comedias burguesas o estas comedias que se conocen como de teléfono blanco. Él era ya un actor de esos y entonces era gente que estaba metido en la industria pero que no le gustaba lo que estaba haciendo, que tenían una nueva propuesta estética. ¿No? Y querían reflejar la realidad, que un poco en estas comedias se trataba de ocultar esa realidad. Entonces, es diferente porque un poco de lo que yo he visto de este cine guerrilla, si bien es un cine igual con poco presupuesto, que trabajan con actores que son no naturales, pero sí les hace falta más trabajo primero de dramaturgia. O sea, yo de las cosas que he visto sí falta historia. O sea, a mí sí me hace falta una historia. Y por eso también como que no atrapa mucho, ¿no? O sea, a pesar de que, por ejemplo, se han paseado por festivales y todo con esta propuesta, pero no es algo que, o sea, salvando las diferencias, no es algo como el neorrealismo, que en cambio sí era un movimiento que tuvo una repercusión social, tuvo una repercusión económica también porque fue visto por mucha gente y también tuvo una trascendencia más allá de las películas que hicieron, se influyeron en otros cineastas. En la misma película esta, Ladrón de Bicicletas, tuvo 9 reconocimientos internacionales. En esa época no había el premio Oscar a mejor película extranjera, pero en Hollywood le dieron un reconocimiento a esta película como mejor película extranjera. Entonces, sí tuvo una mayor repercusión en festivales de importancia, no en el público, pero más allá de eso, el neorrealismo tuvo una importancia social, estética y cultural que hasta nuestros días tiene sus efectos o su influencia, ¿no? Películas como, por ejemplo, Cinema Paradiso tienen una clara influencia del neorrealismo. O otra película, La vida es bella, ¿no? También tiene influencia de esto de movimiento, que son películas más o menos actuales, ¿no? Contemporáneas. Entonces, yo lo que un poco he visto, o sea, del trabajo de este de cine guerrilla y de otras producciones, es que sí hace falta cuidar más la calidad, ¿no? La historia. O sea, uno, como se ve en esto, o sea, uno puede trabajar con actores naturales, puede trabajar en la calle, pero aquí hay una propuesta estética, ¿no? Aquí hay una propuesta de historia, hay una propuesta de contenido, ¿no? Y esa es un poco la diferencia, ¿no? Yo sí creo que si hace falta más trabajo riguroso de parte de los cineastas ecuatorianos para alcanzar sus objetivos, ¿no? O sea, hacer un cine de calidad ante todo. O sea, podemos hacer un cine pobre, pero podemos hacer un cine de calidad. Eso es un poco lo que yo veo con respecto a eso. Bien, Muchas gracias. ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer? Ya.